Ya niñas, seguimos con educación. Estamos en el módulo de control y tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Ya? Vamos a hablar en este módulo, en esta clase, infecciones nosocomiales más frecuentes. Como ustedes saben, les explicaba que nosocomiales son infecciones que uno adquiere en el hospital. Yo voy por una enfermedad y salgo con otra que no correspondía. Hay varias que son muy frecuentes y que vamos a aprender ahora. El objetivo principal es aprender las diferentes enfermedades nosocomiales infecciosas. La primera son infecciones respiratorias y la más importante es la neumonía. ¿Ya? Una neumonía es la infección respiratoria más grave y que produce mayor tasa de mortalidad. Afecta mayormente a pacientes de las unidades críticas como la UTI, la UCI, pabellón, centros de inmunosuprimido, deprimido, etc. Las otras infecciones frecuentes de este tipo respiratorio son bronquitis, bronquiolitis, traqueobronquitis y traqueitis. Acuérdense que las itis son inflamaciones y las olitis son líquidos que se acumulan en los bronquios. Acá vemos las vías respiratorias, altas y bajas, un alvéolo, un bronquios, donde se van juntando secreciones e infecciones. Las medidas preventivas. Primero, lo más importante, lavarse las manos antes y después y durante, atendiendo a un paciente intubado, a un paciente que está infectado con algún problema de una neumonía, que está intubado con mascarillas de alto flujo, con sondas nasogástricas, con traqueostomía, etc. Se debe usar todo tipo de sondas estériles para aspirar al paciente. Esterilizar los equipos de respiración, mantener correctas condiciones de higiene en los circuitos que vas a usar en las intubaciones, aplicar tratamientos posturales a los pacientes y enseñar al paciente a respirar en forma normal o adecuada y aplicar técnicas de aislamiento respiratorio. Otra infección que es bien también nombrada en el hospital son las infecciones urinarias. ¿Ya? Constituyen la causa más frecuente de infección y la bacteria que más se destaca en el hospital es el Escherichia coli. Son bacterias gram negativas. Viven a oscuras, producen menos mortalidad. Esta infección es menos mortal que la respiratoria, pero también hay grandes cantidades de infectados. Muchas veces son asintomáticos, no presentamos síntomas, solamente fiebre de repente y al hacer el urocultivo sale la infección. Los factores de riesgo más comunes son las personas que usan sonda, cateterismo vesical, tratamiento de antibiótico. Todo paciente que está con antibiótico cambia su flora microbiana y también aumentan las infecciones urinarias. Y la susceptibilidad del paciente, un paciente que llega con múltiples patologías o enflaquecido de la calle, es más propenso a este tipo de infecciones. Bueno, ahí está, hay unos síntomas de dolor abdominal. Las medidas preventivas, cómo nosotros vamos a prevenir que las infecciones urinarias aparezcan. Usar los sistemas de drenaje de las sondas cerrados, ¿ya? Nada de mantener llaves abiertas. Sondear al paciente solo cuando sea necesario y cuando lo indique el doctor. No porque yo quiero hacerlo lo voy a hacer, porque puedo cometer un error. Extremar las medidas de asepsia en el sondaje, todo tiene que ser estéril. Antes de sondear a una paciente, hacerle un buen aseo genital, establecer los planes de cuidados con lavado periódico de las manos, lavar al paciente, utilizar lubricante para la inserción de sonda,
evitar desconexiones entre las sondas y las bolsas urinarias, fijar la sonda en el muslo, en el abdomen del paciente para que no haya un reflujo de orina ascendente. Si fuese necesario, recoger la orina del paciente en tiestos limpios o estériles, emplear los dispositivos de vaciamiento limpio, la chata, los patos, y educar al paciente sobre la higiene, sobre cómo debe limpiarse una vez que ha orinado. Infecciones de herida quirúrgica o herida operatoria. Esta sería la tercera tipo de infección nosocomial. Aparecen con mayor frecuencia en las unidades quirúrgicas. Graves problemas de mortalidad y morbilidad. Acá se mueren pacientes con infecciones de herida. La presencia de secreción purulenta es un indicativo que existe una infección en una herida. Se cree que se adquiere en el acto quirúrgico o después de las cirugías contaminadas y sucias. Ahí hay una fotito que ustedes ven, el tipo de infecciones de herida operatoria. Factores de riesgo. ¿Ya? Para que un paciente se nos infecte más que otro hay factores. La edad, la enfermedad del paciente, las hospitalizaciones prolongadas, los tratamientos preoperatorios prolongados, ya no te van a operar y eso ocurre que estás citada para un día, vas y no te operan y permaneces en el hospital, y eso es más propenso a que pesques alguna infección. Suele producirse de forma intrahospitalaria. Todos esos factores endógenos son intrahospitalarios, y los factores exógenos, sistema de aireación del quirófano, deficiencia en la esterilización de material quirúrgico, antisépticos contaminados, preparación inadecuada del paciente y la técnica quirúrgica. Acá ya el factor exógeno es parte del equipo de pabellón, de las enfermeras, de los auxiliares que no se lavan o no tienen una observación del material a usar. Las medidas preventivas, una higiene completa del paciente, hacer una buena higiene antes de ir a operar, un baño, cambio de ropa, tenerlos limpiecitos, no tenerlos mucho tiempo hospitalizados, el rasurado del campo operatorio que es muy importante, aplicación de antiséptico en la zona previo al ingresar a pabellón, y ahí mismo en pabellón lo vuelven a hacer todavía. Extremar en intrahospitalaria, hay que extremar en el quirófano las medidas de asepsia, restringir el acceso a la zona quirúrgica de personas que no están autorizadas, utilizar todo tipo de material estéril, controlar las condiciones ambientales del quirófano, esterilizar todo el material quirúrgico, tener bien observación de todas las fechas de vencimiento, y posoperatoria, tratar las heridas en condiciones máximas de asepsia. En las curaciones, primero curar las heridas limpias y después las más infectadas. Limpiar bien el material antes de realizar una curación. La otra enfermedad nosocomial son las bacteremias. ¿Ya? Es una infección secundaria a formas infecciosas localizada en el tracto urinario, en la herida quirúrgica o vía respiratoria. Pero también hay infecciones de bacteremias primarias, las que incluyen las asociadas a uso de dispositivos intravasculares, como por ejemplo los catéteres, los marcapasos, sondas, etc. Las medidas preventivas relacionadas con el uso de dispositivos intravasculares, las bránulas, lavado y desinfección de la zona de punción, lavado de manos antes de realizar la técnica, prevenir la contaminación y manipulación de los sueros, planificar el cuidado y la vigilancia de los catéteres. Los catéteres duran 3 días puestos, al tercer día se deben sacar y colocar uno nuevo. El trabajo de investigación van a ser investigar otro tipo de enfermedades nosocomiales que existen en el hospital. Ustedes investiguen y vean cuáles pueden ser. ¿Ya? Muchas gracias y que les vaya bien.